Ahí sí. Esto va a quedar subido al canal de YouTube por si quieren volver a verlo o repasar algo. Ahí sí. Avísenme si se ve. El OneNote. Sí, se ve. Ya, excelente. Ya, la primera que vamos a ver es la 11, aunque me pidieron la 7 y la 9. Esas las vamos a ver al final. Porque como protocolo tengo que ver primero las que tuvieron mayor porcentaje. Y luego vamos a ver lo máximo que alcancemos de las que pide el público. Entonces voy a leer. Sean A igual a esto, a esta expresión de aquí, y B igual a esta otra expresión de acá, donde X e Y son números reales. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas, para cualquier valor de X e Y? Ya, la primera. Primero nos dicen que A y B son reales. Entonces, analicemos primero A. A es igual a X menos Y al cuadrado y todo esto raíz. Hay una propiedad de las raíces que cualquier número A que está al cuadrado y tiene raíz va a ser igual al valor absoluto de ese número. Por ejemplo, 3 al cuadrado raíz va a ser igual al valor absoluto de 3, que es 3. Pero menos 3 al cuadrado raíz también es igual al valor absoluto de menos 3, que es igual a 3. Esto pasa porque este al cuadrado de acá me pasa cualquier número positivo. Cualquier número por sí mismo es positivo, bueno, excepto el 0 que queda neutro. Entonces luego sacamos raíz y nos va a quedar positivo siempre. Entonces por esto va este valor absoluto de acá, para remarcar que es positivo, porque yo no puedo llegar con un menos 3, tachar acá y me queda menos 3. Eso estaría malo, porque es 3. Entonces por esta propiedad, automáticamente nosotros podríamos como tachar entre comillas esto de acá y dejar el valor absoluto de X menos Y. Y esto va a ser A. De manera análoga, B sería, bueno, raíz de Y menos X al cuadrado. Aquí como que podemos tachar entre comillas, pero dejar con el valor absoluto. Y esto sería B. Este de acá es A y este de acá es B. Entonces, ¿son números reales? Claro, porque si X, acá en el enunciado me están diciendo que X e Y son números reales. Entonces, si yo resto cualquier número real con cualquier número real, me va a dar otro real. Menos 1 más 2 sigue siendo un real. Y lo único que estoy haciendo es sacar el valor absoluto. Entonces, la primera va a ser verdadera. Cualquier número real más o menos cualquier otro número real siempre es un número real. Y el valor absoluto no va a cambiar ese hecho, simplemente me lo va a dejar siempre como un número positivo. Vamos con la 2. A es igual a B. Esto es un poquito más difícil de verlo. Básicamente nos están diciendo que A es igual a B, o que reemplazo con lo que tengo aquí. El valor absoluto de X menos Y es igual al valor absoluto de Y menos X. Esto es correcto. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. X igual a 5 e Y es igual a 3. Entonces 5 menos 3 nos quedaría 2. Y 3 menos 5 nos quedaría menos 2. Pero el valor absoluto de menos 2 también es 2. Entonces nos queda 2 igual a 2. Al final, lo que estamos haciendo en esta recta es que a veces va a quedar positivo y a veces va a quedar negativo. Pero al sacar el valor absoluto me va a quedar el mismo número siempre. Entonces A es igual a B. Es correcto. Verdadero. C. Perdón, la 3. A y B son positivos. Bueno, A y B son números, son valores absolutos, así que deberían ser positivos, pero hay una excepción, que es que sean 0. O sea, si X es igual a 2, por ejemplo, e Y es igual a 2, entonces X menos Y, o sea, por ejemplo, A sería el valor absoluto de 2 menos 2, o sea, el valor absoluto de 0, que es 0. Entonces no siempre son positivos estrictos, también podría ser un caso bien específico que sean 0. Así que está falsa. En cuyo caso,
no se cumpliría, ¿no? Así que nos queda solamente que la 1 y la 2 son verdaderas. Alternativa C. Voy a dejar esto un segundito por si quieren copiar, y voy a estar bien atento al chat por si hay dudas. Ya, me están pidiendo, voy a repetir la 3, ningún problema. ¿Y a qué hora acabará la revisión? Mira, la revisión son 2 horas pedagógicas más un recreo de 15 minutos. Si empezamos a las 6:30, sería 7, 8, a las 8:15 aproximadamente. Y si se subirá a YouTube. Sí, se subirá a YouTube mañana. Por eso estamos grabando, para subirlo a YouTube. Voy a repetir la 3 brevemente, porque parece que hubo dudas en esa parte. Básicamente, tanto A como B son valores absolutos, que es lo que tenemos acá. A es el valor absoluto de esto, de x menos y B es el valor absoluto de y menos x. Entonces, un valor absoluto siempre es positivo, ¿ya? El valor absoluto de menos 2 es 2, y el valor absoluto de 2 es 2. Y acá nos están diciendo que A y B son positivos. Entonces uno diría, sí, obvio que son positivos. Pero podrían ser 0. Porque A es igual a x menos y estos son cualquier número real. Si justo son el mismo número real, por ejemplo 3 y 3, entonces te quedaría 3 menos 3, o sea, valor absoluto de 0, que es 0. Entonces, y el 0 no es positivo, el 0 es neutro. Y ahí es donde se cae la tercera afirmación, es falso. Bueno, en el chat si hay alguna otra duda. Ya, parece que no. Voy con la siguiente. Renata pregunta si es de todas las preguntas o de las que hubieron más errores. Es de las que hubo más errores y las que pide el chat porque por temas de tiempo, si son 65 preguntas, no se alcanza a ver la totalidad. Son 65 preguntas, estaríamos hasta mañana. Me encantaría verlas todas, pero en honor al tiempo nomás, se trata de hacerlo lo más eficiente posible. Bueno, la segunda pregunta, que tuvo una alta incidencia de error, es la 25. La voy a leer. En una fábrica, un artículo se embala en cajas del tipo A, que contienen 200 unidades, y las del tipo B, que contienen 150 unidades. Si se requiere despachar a una bodega más de 50.000 unidades, en 300 cajas, ya es igual, es importante, en 300 cajas, cada una totalmente llena, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Bueno, esto de acá, 300 cajas nos da una información súper importante, que es que la cantidad de cajas de tipo A más la cantidad de cajas de tipo B nos tiene que sumar 300. Acá nos están diciendo que van a ser en 300 cajas de tipo A y o B. Entonces, las de tipo A más las de tipo B me tienen que dar 300. Y además, son más de 50.000 unidades. Más de 50.000 unidades. 1, 2, 3. Por lo tanto, si las de A, por lo que está en amarillo, las de A contienen 200 unidades, entonces 200 por A más 150 por B tiene que sumar más que 50.000. ¿Por qué? A, en este caso, A representa la cantidad de cajas de tipo A y B la cantidad de cajas de tipo B. Entonces, si en cada caja me caben 200 unidades y va llena la caja, entonces la cantidad de unidades que tengo es 200 por A, más, si en cada caja me caben 150, 150 por B. Vamos con las tres como afirmaciones. Las cajas de tipo A que se ocupan es a lo menos 100. Ya, ¿cómo hacemos esto? Bueno, de la igualdad 1, voy a llamar a esto 1, voy a llamar a esto 2. De 1, tenemos que, voy a despejar A, paso B restando al otro lado, y nos queda que A es igual a 300 menos B.
Y esto lo voy a insertar en la 2. Entonces, 200 por A. ¿Y cuánto es A? A es 300 menos B, más 150B, es mayor que 50.000. Lo único que hice fue, acá en la 1 despejé A, y después eso que me dio lo puse acá. Eso fue lo único que hice aquí. Desarrollemos. 200 por 300 nos va a quedar 2 por 3, 6, y son 4 ceros en total. Menos 200 por B. Hola, una consulta. Ahí también se Dile. podía hacer como de despeje, de, por ejemplo, en el A multiplicar, o sea, todo lo de arriba de la 1 multiplicar por menos 200 y ahí se cancelan los A y después sumar los B y el otro, ¿no? Ah, o sea, tú dices acá multiplicar por menos 200 Claro, y luego sumar las dos, ¿eso? sí, Sí, sí. también es otra forma de hacerlo, totalmente válida. Funciona perfecto. Al final, en verdad, para cada ejercicio hay 8, 9, 10 formas de hacerlo, pero si están cumpliendo las reglas, van a llegar a lo mismo. Bueno, aquí 200 por menos b, me queda menos 200b. Igual pueden hacer lo que dice la compañera, no hay ningún problema con eso. 150b, lo dejo igual, mayor que 50.000. Menos 200 más 150, me queda menos 50b. Y el 60.000 de acá lo voy a pasar restando. Y me queda 50.000 menos 60.000, que es menos 10.000. Acá puedo pasar el menos 10.000 sumando para otro lado, y me queda, voy a seguir aquí mejor, 10.000 mayor que, y el menos 50b lo paso sumando para otro lado. 50b. Acá simplificamos y dividimos por 5 a ambos lados. Nos queda 1000 partido en 5, que es 200. Y 5b dividido en 5, que es b. Y tenemos nuestra primera magia. Entonces b es menor que 200. Acá al comienzo, en vez de despejar a, pudimos haber despejado b y nos habría quedado que a es mayor o menor que otra cosa. Pero de nuevo, son muchos caminos que todos nos llevan al mismo lugar. Ahora, con esto de acá, nos sirve aquí en la primera de nuevo, porque sabemos que a más b es 300, y b es más chico que 200. O sea, este número de acá es menor que 200. Y por lo tanto a tiene que ser mayor que 100. Porque, por ejemplo, si b es 150, por ejemplo, A va a tener que ser 150. O sea, como vamos a tener que sumar 300 y este es menos que 200, entonces tiene que ser más de 100. Entonces, al tiro, podemos saber que este es mayor que 100. Ese es un 1, ¿eh? Este es un 1. Porque ambos me tienen que sumar 300. Podríamos también despejar B y hacer el mismo procedimiento y llegaríamos a esto mismo. Pero me lo estoy saltando porque lo encuentro un poco redundante. Entonces, 1, las cajas de tipo A que se ocupan es a lo menos 100. Y acá tenemos que las cajas de tipo A son más de 100. Y esto se parece harto, ¿eh? Dice a lo menos 100, y acá tenemos más de 100. Pero, para que sea a lo menos 100, acá debería haber un mayor igual. Que no es el caso. Porque al decir a lo menos 100, permito que sean 100. En cambio acá yo tengo que es mayor estricto. No tengo que es mayor igual. Por lo tanto, esta es falsa. Para que sea a lo menos 100, A tendría que ser mayor o igual a 100. Y ahí sería a lo menos 100. Pero como A es mayor estricto de 100, entonces la afirmación es falsa. Vamos con la 2. Las del tipo B que se ocupan es inferior a 200. Eso sí está correcto. Eso sí está perfecto. Y justo lo que sacamos. Si acá dijese es como máximo 200, por ejemplo, ahí tendríamos el mismo problema, porque ahí sería un mayor igual, que no es lo que tengo acá escrito. Eso está correcto. Eso sí está correcto.
Y la 3 dice, para el despacho se podrían ocupar solo cajas del tipo B. Como sabemos que D es menor que 200 y en total son 300 cajas, no. Siempre necesitamos, de hecho necesitamos más de 100 cajas de A. Me gustaría hacer un énfasis en el tema del vocabulario, porque esto es muy DEMRE. Generalmente el DEMRE utiliza este tipo de estrategia. Del a lo menos, cosas así, es como para pillar nomás. El a lo menos es un mayor o igual. Y el inferior es un mayor que. También tenemos el a lo sumo, que es menor o igual que, y el inferior podría ser superior a, que sería mayor que. Ya. Entonces, si tenemos que la 2 es la 1 y la 3 son falsas y la 2 es verdadera, solo 2, 25B. Voy a leer el chat. Esperen, que me manda. Son hartas preguntas. Hola, ¿está el solucionario? Si está el solucionario, te debe haber llegado en el mail. Sí, ahí Rocío lo respondía. Hola, buenas tardes. ¿Saben dónde puedo encontrar el solucionario? Está en el correo. Sí. Una pregunta, ¿qué pasó con lo del menos, con el menos del 50B? Ya, creo que te refieres a este menos de acá. Este de acá. Lo pasé sumando al otro lado. Y me quedó acá positivo. Y el menos 10.000 de acá, lo pasé sumando al otro lado y me quedó positivo acá. Pero si son 100 cajas de A y 200 cajas de E, no entiendo tu pregunta, Catalina Araya. No sé si podrías repetirla. Ya, la inecuación 2. Voy a explicar de nuevo cómo planteé la inecuación 2. En la parte celestita dice que la suma de de la cantidad de unidades tiene que ser superior a 50.000. Y de ahí aparece esto de acá, de lo celestito. Y como de lo amarillo, como yo sé que cada caja B tiene 150 y cada caja A tiene 200, de lo que está destacado en amarillo, la cantidad de unidades totales va a ser 200 veces las unidades que tengo en A, más 150 veces la cantidad de cajas de tipo B. La 1. Las cajas de tipo A que se ocupan es a lo menos 100. Mira, es un tema como lingüístico casi. Nosotros habíamos llegado a esto, que A tiene que ser superior a 100, y acá dice que es a lo menos. Y eso se parece harto, pero el a lo menos es 100 o más. Y el acá es más que 100. Entonces, esta afirmación de acá incluye la opción de que sean 100, pero la opción de acá excluye ese caso. Ya, creo que esas son todas las dudas. Así que voy a ir con la siguiente. Estoy buscando en el chat si hay algo más. Ya, creo que eso era todo. Vamos con la 30. Esta pregunta yo la encontré súper complicada. Sea la función cuadrática con dominio de los números reales, f de x igual a esto. Esta es nuestra función. Con b y c, números reales distintos de 0. Si b cuadrado es mayor que 8c y b es menor que 0. ¿Cuál de las siguientes opciones podría corresponder a la gráfica de una función? Bueno, acá hay una información clave que es el vértice. Este punto de acá en una parábola se llama vértice. Si la parábola es así, este punto es el vértice.
básicamente es el punto mínimo o máximo de una parábola. Y una parábola es este tipo de curva, este tipo de curva se llama parábola, y que es descrito por una ecuación cuadrática, siempre. Bueno, el vértice tiene una particularidad, que es que por él pasa un eje de simetría. En este eje de simetría, todo lo de acá es exactamente igual a lo de acá. Y este eje de simetría lo podemos sacar por una formulita, ¿ya? Que x es igual a menos b dividido en 2a. Esto me va a dar el eje de simetría o la coordenada x del vértice. Entonces, esta es la fórmula para encontrar el vértice. Igual es útil esa fórmula, ¿eh? Yo les recomendaría anotarla. En cualquier cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c, el vértice de la curva va a ser esto de acá. Va a ser menos b partido en 2a, y eso te va a dar este punto de acá. Y la ordenada es simplemente agarrar eso que te dio y lo pones en la función. Es una fórmula curiosamente útil. Bueno, entonces con esa fórmula podemos ocupar el menos b partido en 2a y ver qué pasa. Entonces, el menos b nos va a quedar menos por el número que acompaña. Recordemos qué significa el a, el b y el c. El b es cualquier número que está multiplicado por el x. En este caso, lo que multiplica al x es menos b. Entonces, en este caso, b es menos b. Es muy raro, y yo creo que está hecho a propósito así para confundir. Que dice que te lo ponen así, pero en verdad la definición de b es el número por el cual está multiplicado el x. Entonces, en este caso, x está multiplicado por menos b, entonces lo ponemos en la fórmula así, menos b. Y esto lo multiplicamos, lo dividimos en 2 por a, y a es 1. Entonces nos queda b dividido en 2. Y este va a ser nuestro vértice. Pero con esta información de acá que teníamos, sabemos que b es negativo. B es menor que 0. Si b es menor que 0, este es el 0, b está hacia acá, por lo tanto b es negativo. Si b es negativo, y esto de acá es negativo, esto de acá es positivo, entonces todo esto de acá, negativo partido en positivo, va a ser negativo. Por lo tanto, nuestro eje de simetría va a estar en los negativos. O sea, no puede estar acá. Podría estar acá, podría estar acá, podría estar acá, etc. Pero acá no puede estar. Y con esa información de ahí, podemos automáticamente descartar esto de acá. Porque el eje de simetría de esta parábola está en los positivos. Y nosotros sabemos que están los negativos. En base a eso, descartamos la 2 y nos quedan las otras dos, que es la 1 y 3. Ese es el criterio. Pero yo lo encontré difícil de ver esto. Lo que me interesa que se quede en este ejercicio es más bien la fórmula de un vértice. De hecho, voy a hacerlo con un ejemplo para que se entienda bien usarla. Porque es una fórmula que aparece en dos preguntas todos los años casi. Incluso 3 a veces. Entonces, voy a darles una función. Por ejemplo, 3x cuadrado menos 4x más 5. ¿Ya? Acá ustedes tienen que ser capaces de identificar a b y a c. De la forma ax cuadrado más bx más c. A va a ser el número por el cual el x cuadrado está multiplicado. En este caso es 3. B va a ser el número por el cual el x está multiplicado. En este caso es menos 4. Y C va a ser el término libre. En este caso es 5. Para encontrar el vértice, la coordenada x va a ser menos b dividido en 2a, que es lo que les había mostrado antes. Y la coordenada y va a ser f de menos b partido en 2a. Entonces ustedes buscan esto, que sería menos b es menos 4, partido en 2 por a.
que en este caso es 3. O sea, menos por menos, menos por menos más 4. Y 2 por 3, 6. 4 sextos. Voy a simplificar, 2 tercios. Nuestro vértice va a ser el punto 2 tercios, coma. Yo le ocupo la segunda parte de la fórmula, que es esta de acá. Y lo que hago es evaluar a f en 2 tercios. Entonces me quedaría este número de aquí, 3 por 2 tercios al cuadrado, más ¿cuál era? Menos 4x. Menos 4 por 2 tercios, más 5. Y acá ustedes buscan 2 tercios al cuadrado es 4 novenos, menos 4 por 2 tercios, más 5. Bueno, no lo voy a resolver porque no va al caso, pero ustedes aquí ya resuelven las fracciones, ¿no? Amplifican y sumen eso y les va a dar un número. Pongámosle que les da 6. Entonces el vértice sería 2 tercios, 6. Básicamente, en resumen, ustedes ocupan esto de acá, menos b partido en 2a, ponen su b y su a, y les va a dar la coordenada x, y ese es el eje de simetría. Y luego agarran lo que les da acá, lo evalúan en la función, o sea, reemplazan los x por eso que les da, y lo desarrollan y les va a dar otro número. Y ese número va a ser la ordenada. Voy a leer los comentarios. Alguien me está hablando de que el C es positivo por interno. Igual es importante eso, es una buena observación. Pero no sabemos si B es positivo o negativo, la verdad. El punto en el cual, en una parábola, esto siempre se cumple, el punto en el cual el eje Y choca con la curva es igual a C. ¿Ya? Siempre. Es igual a 0,C en verdad. Este punto de acá es 0,C. Pero en verdad no sabemos si C es positivo o negativo, así que no nos aporta mucho. Tenemos eso, pero no nos da información. Voy a seguir leyendo los comentarios. ¿Para qué sirve el B al cuadrado enunciado? Catalina, esto yo creo que es justo lo que estaba difícil de esta pregunta, que no sirve absolutamente de nada. Parece que sirve, pero no. Hay una cosa que se llama determinante, que en la ecuación, en la fórmula general, que es esta que estoy escribiendo, que esta tienen que manejarla, es aún más importante que la del vértice. Esto es muy, muy importante. X igual a eso en una cuadrática. Y ustedes identifican A, B y C, igual como lo mostré recién. Bueno, esto de acá se llama discriminante. Esta parte de acá, lo que está dentro de la raíz. Cuando el discriminante es positivo, existen soluciones. Cuando el discriminante es negativo, como está en una raíz, por ejemplo, imagínense el discriminante es menos 3. Yo no puedo sacar raíz a un número negativo. Entonces esto no existe. Bueno, o sea, sí existe un número imaginario, pero no existen los reales. Y por lo tanto, no existen x's. Y esto del punto de vista gráfico, entonces, cuando el discriminante es positivo, la parábola tocan 2 puntos el x. Cuando el discriminante es 0, la parábola toca en un punto el x. Y cuando el discriminante es negativo, la parábola no toca. Entonces, con esto de acá, que dice b cuadrado mayor que 8c, es casi información del discriminante. Porque esto de acá, lo voy a escribir aquí en el borde, b cuadrado mayor que 8c. Si yo resto menos 4c a ambos lados, me queda que b cuadrado menos 4c es igual a 4c. Y esto de acá es el discriminante. Es lo mismo que está acá. Porque a es igual a 1. Entonces, esto de acá es el discriminante, pero no sé si es mayor o no sé si es positivo o negativo, porque no sé si C es positivo o negativo. Entonces no me aporta nada de información y parece que me da información, pero no me da nada. Yo creo que esa es la mayor pidiería de esta pregunta, que yo creo que es la más difícil del ensayo,
que te daba información inútil, que eso es algo que ocurre muy poco. Profe, ¿podría repetir por qué le dio ese valor a la B? No entiendo la pregunta. Este valor de acá, me inventé los valores, es porque es el que estaba acá. El término que multiplica el X. Ya voy a ver una más y nos vamos a recreo. La siguiente pregunta es la 33. Y nos vamos al recreo. La parábola que representa la gráfica de una función cuadrática intersecta el eje de las abscisas en el punto 3,0 y su vértice, mira, volvió a aparecer el vértice. El vértice es súper importante. Es el punto 4,-2. Entonces, voy a graficar esto. El punto 3,0, 1, 2, 3. Y su vértice en el 4,-2. 4, -1, -2. Acá. Este es el vértice. Y esta es una solución, o sea, la curva hace como así. Ojo, no sé si se acuerdan lo que les comenté del eje de simetría, que acá podemos trazar el eje de simetría, y la parábola es exactamente igual a un lado que al otro. Así que yo automáticamente podría dibujar hacia el otro lado, y sé que si este punto es el 4, y este es el 3, este va a ser el 5, por simetría. De hecho, por ejemplo, si acá tuviese el 2, yo sabría exactamente el punto del 6, porque es perfectamente simétrica la curva en el eje de simetría, y el eje de simetría pasa por el vértice. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto a esta parábola? 1. Intersecta el eje de las abscisas en el punto 5,0. Efectivamente, y esto lo sabemos gracias a esta simetría que les estoy comentando. Como sabemos que pasa por el 3 y sabemos que su eje de simetría pasa por el 4, entonces yo simplemente esta distancia la tiro en dirección contraria y voy a llegar al otro punto, que es el punto 5,0. La primera es verdadera. Intersecta al eje de las ordenadas en el 0,30. O sea, si proyectamos acá, bueno, el 30 estaría súper arriba, pero eventualmente tocaría en el 0,30. Eso están diciendo. ¿Cómo sabemos eso? Ya, para esto vamos a tener que encontrar la fórmula. Vamos a tener que encontrar cuánto es f de x, si es igual a algo. Necesitamos encontrar eso para responder esa pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay dos formas. Voy a mostrarles la forma de factorización, pero también hay otra, que es con la canónica. Pero yo creo que esa va a ser un poquito más larga, así que voy a ir con esta. Básicamente, cualquier función cuadrática, además de la forma ax cuadrado más bx más c, tiene otras formas de ser escrita. De hecho, yo podría escribirla como bx más ax cuadrado más c, por ejemplo. Puedo escribirla como quiera. Esta es una forma general, de hecho se llama forma general, de escribir una, para estar ordenado nomás. Toda forma cuadrática puedo escribirla así. X menos algo y x menos algo. ¿Ya? Esa es otra forma de escribir una cuadrática. Esto se llama forma factorizada. Y la gracia de la forma factorizada es que estas van a ser las soluciones. ¿Por qué? Nosotros sabemos que y es igual a f de x. ¿Ya? Siempre. Cuando graficamos, la altura, o sea, el eje y, es igual a la función. Siempre. Entonces, cuando y es igual a 0, f de x es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué significa en el gráfico que y sea igual a 0? Bueno, por ejemplo, este es y igual a 5. Este es y igual a 4, 3, 2, 1. Este es y igual a 0. Este es menos 1, menos 2, y así. El y igual a 0 es el eje x. Entonces, cuando f de x es igual a 0,
Eso quiere decir cuando la curva toca el eje X. O sea, el y igual a 0 me tira el eje X. Entonces, cuando la función sea igual a 0, voy a saber cuándo toca el eje X. Por ejemplo, si la función es así, esto es cuando y es igual a 0. Estos puntos de acá. Esas son las soluciones de las raíces, también se le llaman, de nuestra función. Ya, ¿y por qué? ¿Y eso por qué es importante? Porque al factorizar, ¿cuándo esto de acá se va a hacer 0? Como yo estoy multiplicando, me basta con que esto sea 0 o esto sea 0 y voy a tener las soluciones. Y x menos a va a ser 0 cuando x igual a a. Entonces, esta forma, al graficarla, por ejemplo, imagínense que esta es la curva. Yo sé al tiro que este es a y este es b. Esta forma es muy fácil de graficar. Es la forma más fácil de graficar que hay, de hecho. Bueno, yendo al ejercicio en concreto, f de x va a ser igual a k por x menos 3 por x menos 5. Y esto lo sé porque sé que el 3 es solución y el 5 es solución. Y lo puedo escribir así. Y fíjense, evaluemos f de 3. F de 3 va a ser igual a k por x menos 3 por 3, perdón. No vale nada ahí. Por 3 menos 3 por 3 menos 5. 3 menos 3 es 0. Y como se está multiplicando todo, va a ser 0. Entonces f de 3 es 0. Porque 0 por cualquier número es 0. Y eso significa, y por eso tocan el eje x. Como la función me da 0, entonces tocan el eje x. Y al evaluar en 5 lo mismo. Si evalúo en 5, acá, esto de acá se me va a hacer 0, y todo se me va a hacer 0, y tocan el eje x. Por eso puedo escribirlo así, por eso puedo factorizarlo. Ya. ¿Qué tiene que ver esto? Porque esto me ayuda. Esto me ayuda a sacar la fórmula. Entonces nos preguntan si pasa por el... Uy, apreté algo. Perdón, no sé qué apreté. Nos preguntan si pasa por el punto 0,30. Ya estamos en la hora para el recreo. Bueno, nosotros sabemos que pasa por el punto de acá, por ejemplo, que es el punto 4, menos 2. Entonces nosotros simplemente podemos evaluar acá. Nos quedaría menos 2 es igual a k por... Entonces, acuérdense que este de acá es el y este de acá es el x. Y y es igual a f de x. Entonces yo puedo reemplazar este numerito de acá en el f de x. Y me queda aquí. Y el 4 lo puedo reemplazar en el x. Entonces me quedaría 4 menos 3 y 4 menos 5. 4 menos 3 es 1. Y 4 menos 5 es menos 1. Y esto es k. Menos 2 es igual a menos k. 1 por menos 1, menos. Multiplico por menos 1 a ambos lados. Y me queda que 2 es igual a k. Y listo. Tenemos nuestra función. Encontramos el k. Y ahora podemos expresar nuestra función con todos sus números. Entonces, f de x va a ser igual a 2 por x menos 3 por x menos 5. Y ahora, ¿pasará por el 0,30? Veamos. Acuérdense que esto es el x, este es el y, entonces ustedes pueden reemplazar esto en los x's. Eso nos quedaría 2 por 0 menos 3 por 0 menos 5. Y este de acá es el y podemos reemplazarlo en la función, porque y es igual a f de x. Entonces nos quedaría que 30 es igual a esto. O sea que 30 es igual a 2 por menos 3, 0 menos 3 menos 3, 0 menos 5 menos 5, 2 por menos 3 menos 6, por menos 5, menos por menos más, 6 por 5, 30.
30 es igual a 30. Verdadero, por lo tanto, sí pasa por el 0.3. Verdadero. Una consulta. Dime. Para sacar la constante, ¿siempre se usa el vértice, el eje del vértice? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Podríamos haber ocupado cualquier punto que sabemos que pasa. O sea, podríamos haber ocupado, además del vértice, el punto 0,3, perdón, 3,0 o el punto 5,0. Y habría sido lo mismo. ¿O no? Déjame pensarlo un poquitito. A ver. No, es que justo esos puntos no nos sirven en verdad, porque se nos haría 0 esto de acá. Entonces no podríamos sacar K. Ya, esa es la respuesta correcta. Podría ser cualquier punto que no sea las soluciones, porque si no ahí se nos hace 0. Ya, gracias. Ahora, en este caso, el único que sabemos de la curva, el vértice. Así que ocupamos ese nomás. Ya, y la tercera afirmación era que si pasa por el punto 2,6. 2,6. Bueno, acá el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a reemplazar el 2,6 en la función y si nos da una igualdad con sentido, es verdadero. Si nos da una igualdad sin sentido, es falso. Entonces pasará por el punto 2,6. Nuestra función es 2 por x menos 3 por x menos 5. Acuérdense que esto de acá es el x. Uy. Y el 6 es el y. Así que podemos reemplazarlo. Este es el x, este es el y, que es igual a f de x. Entonces el 2 podemos reemplazarlo en los x's. Nos quedaría que 2 es por 2 menos 3 por 2 menos 5. Y el 6 podemos reemplazarlo en el y, que es f de x, o sea, 6. Por lo tanto, 6 es igual a 2 por 2 menos 3, que es menos 1, por 2 menos 5, que es menos 3. Menos por menos más, 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Verdadero. Si hubiese sido falso, nos habría dado algo como 3 igual a 7. Algo muy aberrante, o 1 es igual a 20. Ahí es falso. Como nos da algo correcto, es verdadero. Entonces, la 3 es verdadera. Y nos queda 1, 2 y 3, alternativa E. Voy a chequear eso, 33E. Correcto. Perfecto. Nos vamos a recreo, voy a leer las preguntas. Profe, ¿para qué era acá? Es para tener la fórmula bien hecha, porque te cambia la función dependiendo de K. Entre K es más grande, esto es como la curva. Cuando K es más grande, la curva empieza a ser así. Y cuando K es más chico, empieza a ser así. Eso es todo. Ah, bueno, y si K es negativo, se va para abajo. Ya, vamos a volver al recreo a las 7:31. Y les voy a dar un código. Va, le mandé un mensaje directo a alguien. 7:31. Como nos interesa en el preuniversitario apoyar a la gente que está interesada, la idea de esto es como dar algunas facilidades y el código, un código de descuento para el intensivo del segundo semestre, y es ese que les mandé. Con ese código tienen descuento en el preuniversitario y en el plan intensivo del segundo semestre. Así que bien, nos vemos a las 7:31, coman un pancito, relájense, descansen la cabeza, porque esto es súper denso, y pásenlo bien.
Ahora reanudamos en un minutito. Antonio pregunta si estamos en un recreo. Sí, estamos en un recreo hasta las 7:31. Y, a ver, estoy leyendo el chat. Sí, se sube a YouTube. Mañana se sube al canal oficial. Ya. Bueno, falta un minutito igual. Voy a esperar unos momentitos. Ya, voy a compartir pantalla. Avísenme por el chat si se ve bien, por favor. Ya, buenísimo. Excelente. Ya, la siguiente es la 41. Un ejercicio de geometría. Los sitios de Pedro y Andrés deslindan las calles de San Alberto y Santa Juana. Esta es la calle de San Alberto y esta es la de Santa Juana. Siendo los límites laterales perpendiculares a la línea imaginaria de la calle San Alberto. O sea que este es perpendicular, 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 puros 90 grados. Ok. Tal como muestra la figura, efectivamente. Los frentes de los sitios de Pedro y Andrés vistos por la calle San Alberto están en razón 2s3. O sea, por ejemplo, si este lado de acá mide 2b, por ejemplo, este lado va a medir 3b, independiente de cuánto sea b. O sea, si este lado, por ejemplo, si b es igual a 2, entonces este lado mediría 4 y este lado mediría 6. Entonces está en la razón 2s3. Así escribimos cuando algo está en razón. Podrías poner 2a, 2b, perdón, 3b, 2k, x, como quieras. Pero así generalmente se representa ese tipo de razones. Y al frente del terreno, por la calle Santa Juana, que conforman los sitios, mide a metros. O sea, esta parte de acá mide a. Esto de acá mide a. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? No siempre es verdadera, nos piden la falsa. Vamos con la primera. El frente de los sitios de Pedro por la calle de Santa Juana mide 0,4 a. O sea, está diciendo que esto de acá mide 0,4 a. Bueno, acá podemos hacer una mini semejanza de triángulos. Si yo trazo una recta aquí, paralela a la calle San Alberto, como son paralelas, sabemos que este ángulo es el mismo que este, y que este ángulo es el mismo que este, y que estos dos son perpendiculares. Entonces, tenemos ángulos iguales, por lo tanto son triángulos semejantes. Voy a dibujar acá los triángulos. Y si este de acá mide 2b y este mide 3b, o sea, están en razón de 2s3 y son semejantes, esto de acá va a medir 2x, por ejemplo, y esto va a medir 3x. Y como yo sé que esto mide a, yo sé que 2x, ojo, mire, esto de acá es 2x, y esto de acá sería 3x. Como yo sé que 2x más 3x es a, yo sé que 5x es a, o sea que x es igual a quintos. Y ahí me preguntan por el lado de Pedro, el sitio de Pedro, que es esto de acá, que mide 2x. Voy a multiplicar por 2, me queda que 2x es igual a 2 quintos de a. Pero 2 quintos, simplificamos por 2, es igual a 4 décimos, y cuando tenemos una fracción con un 10 en el denominador, es como correr una coma. Así que nos queda 0,4. O sea que esto va a ser igual a 0,4 a. Verdadero. Si el frente del sitio de Pedro por Santa Juana mide 12 metros, o sea, si
este de acá, esto de acá, mide 12 metros, entonces el de Andrés mide 18 metros. Bueno, acá podemos volver a ocupar esto de acá. Me están diciendo que 2x, o sea, la parte que está pintada como en azul, mide 12. Y me preguntan por 3x, porque la parte como roja en el dibujo es 3x. Bueno, podemos despejar x, nos queda que x sería 6, multiplicamos por 3, y nos queda que 3x es 18, y la parte roja efectivamente mide 3x, y la parte azul efectivamente mide 2x, así que 18. Verdadera. C. Los cuadriláteros que modelan los sitios son semejantes. Bien, aquí tenemos que saber los criterios necesarios para identificar si dos cuadriláteros son semejantes o no. Bueno, aquí entran en participación los ángulos y los lados. Ojo, ninguno es suficiente solo. Por ejemplo, este cuadrado de acá es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, y este rectángulo de acá es un cuadrilátero también, y este de acá, este es otro rectángulo, también es un cuadrilátero. Y si nos fijamos, todos los ángulos son iguales. Sin embargo, a pesar de que los ángulos son iguales, no son figuras semejantes, son claramente no semejantes. Lo podemos ver. Por lo tanto, los ángulos no son suficientes para saber si dos cuadriláteros son semejantes o no. Pero los lados tampoco. Por ejemplo, en este cuadrado de acá, pongámosle que mide 5 y 5 cada lado, yo podría dibujar un rombo en el cual todos sus lados miden 5. Bueno, es que ese rombo va a ser un poquito cuadrado. Voy a exagerar el dibujo para que se note. Ya, listo. Un rombo, y sus lados también podrían ser 5, pero tampoco es semejante al cuadrado. Por lo tanto, los lados no son suficientes para que dos cuadriláteros sean semejantes, y los ángulos tampoco. Pero si ambos son, o sea, pero si tenemos dos figuras cuyos ángulos son iguales y sus lados son semejantes, entonces ahí sí o sí son semejantes. Eso lo voy a escribir. Igual es útil. Semejanza cuadriláteros. Dos criterios. El primero, ángulos iguales o congruentes. Y el segundo, lados semejantes. Esos son los dos criterios para la semejanza de cuadrilátero. Bueno, veamos acá. Ocupémoslos para ver si efectivamente se cumple o no. Voy a volver a dibujarlo acá un poquito más grande, porque el dibujo es muy chiquitito. Entonces es algo de este estilo. Algo así. Y este mide 2B, este mide 3B, y como habíamos visto antes, esto de acá medía 2/5 de A, y esto de acá medía 3/5 de A. Bueno, si vemos los ángulos, este de acá es 90, este de acá es 90, por lo tanto son iguales. Este de acá es 90, este de acá es 90, por lo tanto son iguales. Este de acá, si aquí trazamos una recta paralela a la de abajo, mide 90 más este de acá, y este mide 90 más este de acá, y esos son iguales. Así que también el ángulo completo, este ángulo de acá, efectivamente igual con ese de acá. Y este de acá, por la misma lógica, es igual a este de acá. O sea que todos los ángulos son iguales. Primer criterio. Veamos el tema de los lados. Los lados tienen que estar en una razón. Bueno, acá cumple. Este efectivamente está en una razón con este. Y el de acá también cumple.
Pero este de acá y este de acá nos dan ciertos problemas. Voy a exagerar el dibujo para que se note bien, porque así el ojo podría parecer que los lados son semejantes. Voy a exagerar mucho el dibujo para que se vea. No, voy a exagerarlo aún más. Quiero que se note bien. Ah, fila. Hice el mejor dibujo que pude. Fíjense en este lado. Entonces, aquí tenemos que la razón es 2 a 3. Acá tenemos la razón 2 a 3. Y acá, o sea, si esto mide 2y, da lo mismo como lo nombre, esta de acá mide como 4. Este es como el doble. Fíjense que este lado de acá es como el doble. O sea, va a depender de qué tan del ángulo de la calle de arriba, la razón entre este lado y este lado. Y la razón tiene que ser siempre la misma. Siempre tiene que ser 2 a 3. Pero como estamos viendo en este caso, no siempre va a ser así. Va a depender de la calle. Por lo tanto, los lados no son semejantes. Y es falso. Falso. Y el frente del sitio de Andrés, por la calle Santa Juana, mide un 50% más que el correspondiente de Pedro. Bueno, ya habíamos visto que el de Pedro medía 2x y el de Andrés medía 3x. Lo habíamos visto, creo que en la A o la B, no me acuerdo. Y efectivamente este es el caso. O sea, el de acá más el 50%, que es lo mismo 0,5 por... No, no lo hagamos así. Este de acá más un 50%, o sea, un 1,5. Eso es un 100% más un 50%. Efectivamente igual a 3x. Esto podríamos pasarlo a 3 medios. Simplificamos y nos va a quedar que 3x igual a 3x. Esto es verdadero. Voy a leer los comentarios. Y voy a mostrarles el dibujito. Bueno, esto es bien importante. El tema de la semejanza de cuadrilátero es útil. No lo preguntan tanto, pero en la prueba que se viene, que es más enfocada en habilidades, yo creo que sí va a aparecer. Y este es el dibujito explicativo. A ver, me pregunta, ¿la 36 es C? La 36 es C, sí. Bueno, y ahí alguien respondía, sí, es C. Puro el Pedro. Disculpa, ¿puede revisar la 36, por favor? Pucha, no sé si alcance, la verdad. Igual la anoté en la lista. Ya, por interno también me preguntan, ¿el criterio de ángulo, ángulo, ángulo es válido en triángulos? ¿Solo es válido en triángulos? Sí, solo es válido en triángulos. Pero en figuras que no son triángulos, generalmente puedes descomponerlas. O sea, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, da lo mismo, puedes componerlo en dos triángulos. Entonces ahí se pueden hacer cosas con el criterio. Entonces acá ocupo el ángulo ángulo, y si acá ocupo ángulo ángulo, se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero a rangos generales solo se cumplen triángulos. Una consulta, el 2x del triángulo, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo sabes que mide eso a partir de la base 2b? Ya, eso lo sé por semejanza de triángulos. Como estos dos triángulos que dibujé aquí tienen los mismos ángulos. Este mide 90, este mide 90, este de acá es el mismo que el de acá, y este de acá es el mismo que el de acá. Y eso es porque son paralelas. Como estos dos triángulos son semejantes, porque tienen los mismos ángulos, ahí sí podemos ocupar el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y esta de acá mide 2b, y esta de acá mide 3b. Sé que todos sus lados van a estar en razón 2 a 3. O sea, que si este de acá, este lado de acá, mide 2a, este va a medir 3a.
Si este mide 2K, este va a medir 3K. Me da lo mismo. Si este de acá mide 2 pollos, este de acá va a medir 3 pollos. Independiente de cómo lo mida, yo sé que este de acá va 2 es a 3. Entonces yo ahí lo que hice fue que me inventé una variable nueva, que la llamé X por llamarla X nomás, porque generalmente se ocupa la X, y puse acá 3X. Y yo sé que se va a conformar este 2S3 por los lados de acá. Y se da que los lados de ahí son la parte de la calle de Pedro y Andrés, respectivamente. Tienen que cumplir los dos criterios sí o sí. Para cuadriláteros, sí. En triángulos, solamente un criterio basta. Entonces, ¿sabemos que los lados no son semejantes? ¿O por eso estaría mal la C? Sabemos que los lados no son semejantes porque este lado de acá no necesariamente cumple el 2S3 con este de acá. Por eso. Ya voy con la siguiente. Que es la 64. Esa es la última. Y ahí voy a empezar con las que pidió el chat. Me parece que hay más dudas. ¿La D la puede explicar otra vez? Ya voy a explicar la D. ¿Cuál era la 41? Ya. Veamos la D. El frente del sitio de Andrés por la calle de Santa Juana mide un 50% más que el de Pedro. Ya. El de Andrés, ya, el de Pedro mide 2X. Y el de Andrés mide 3X. Entonces, podríamos hacerlo con regla de 3. 2X es a 3X, como 100 es a X%. Bueno, no puedo ocupar la misma letra. Por el número acá. Multiplicamos cruzado y dividimos así. Nos queda que 300X dividido en 2X va a ser el porcentaje. Simplificamos. 300 dividido en 2, 150%. O sea que este mide un 150% que el otro, o lo que es lo mismo, mide un 50% más. Ya, las pilotos no cuentan para el puntaje final. No. También por interno me preguntan hasta cuándo puedo responder el solucionario. Mira, en teoría está hoy día a las 5 p.m., pero puede que siga abierto. Así que ahí si tienes suerte, puede que siga abierto. Pero no lo sé. Yo creo que puede que ya lo hayan cerrado. No lo sé. Pero el plazo final era hasta hoy día a las 5 p.m. Pero yo creo que puede que siga abierto por el fin de semana. No lo sé. Ya voy con la 64. En una caja hay dos tipos de dados. Los de tipo A y los de tipo B. Tenemos dos tipos de dados. A y B. Ambos cargados, de tal forma que los de tipo A tienen un 40% de probabilidades que salga par. 40% de probabilidades, par. Estos son los A. O sea que un 40% va a salir par. Bueno, y por lógica, un 60% va a ser impar. Ya, eso, a ver cómo dar una explicación más matemática de eso. Ya, la probabilidad de algo siempre tiene que sumar 1. Si uno suma todas las probabilidades, tiene que dar un 100% o tiene que dar 1. Y como par e impar son las únicas dos opciones, si par es 40%, impar tiene que ser 60%. Sigo leyendo. Los de tipo B tienen un 70% de probabilidades de salir impar. O sea que un 70% impar. Y por la misma lógica,
un 30% salir par. Perfecto. Si la probabilidad de extraer un dado del tipo A es de un 60%, 60% A, bueno, y 40% B, la misma lógica que antes. Y si se eligió un dado, se lanzó y salió un número impar, ¿cuál de las siguientes probabilidades, cuál es la probabilidad de que sea del tipo A? Ok. Entonces tenemos una caja, ¿ya? Tenemos una caja y le sacamos un dado. Y hay un 60% que salga A y un 40% que salga un B. Los A están cargados de tal forma que un 40% te sale par y un 60% te sale impar. Y el B lo mismo pero con un 30 y un 70. Si se salió, o sea, yo saqué un dado, lo tiré y me salió impar. ¿Cuál es la probabilidad que haya sacado uno de tipo A? Ya, esto es probabilidad, bueno, esto es ley de Laplace, que es casos favorables dividido en casos totales. ¿Cuáles son los casos favorables? Bueno, el caso favorable es el de acá. O sea, ¿cuál es la probabilidad que haya de tipo A? Si me salió un número impar y es de tipo A, que es esto de acá. Entonces, los casos favorables va a ser un 60% del 60%. ¿Cuáles son los casos totales? Los casos totales son este de acá, el que habíamos seleccionado recién, más el de acá. Yo sé que me salió impar, así que al tiro yo tacho los pares. Me queda el camino del A y el camino del B. O sea, me quedaría un 60% del 60%, que es este de acá, y más 40% del 70%. Y ahora hay que sacar esta fracción nomás. Aquí hay muchos caminos. Recomiendo la clase de porcentajes del preuniversitario. Yo aquí puedo, sin ninguna vergüenza, tachar los porcentajes, en este caso. Pero no lo voy a hacer porque no quiero maleducar, digámoslo así. ¿Se puede hacer? Sí, pero es como feo. Así que vamos a convertir primero el porcentaje a fracción. Eso es lo que vamos a hacer primero. Y como lo un poquito más correcto, un poquito más largo también, pero lo vamos a hacer. Entonces, un porcentaje, este signo de acá, es exactamente lo mismo que dividir en 100. Lo mismo. Significa exactamente lo mismo. Entonces, podemos expresar esto como 60 por 1 partido en 100 por 60 por 1 partido en 100. Dividido en, esto de acá, aquí falta un signo de porcentaje, 60 por 1 partido en 100 por 60 por 1 partido en 100. Más 40 por 1 partido en 100 más 70 por 1 partido en 100. Acá podemos amplificar por 100 al cuadrado. Bueno, acá nos queda... ¿por qué la vista así? Arriba nos queda 60 al cuadrado. La vista medio mañoso. Bueno, ¿por qué voy a amplificar por 100 al cuadrado? Porque noto que tanto arriba tengo un 1 partido en 100 dos veces, y abajo tengo un 1 partido en 100 dos veces, que es factorizable. Entonces, arriba factorizo por 1 partido en 100 al cuadrado. Me queda aquí 60 al cuadrado. Y abajo factorizo por 1 partido en 100 al cuadrado. Y me queda 60 al cuadrado más 40 por 70. Disculpen el lápiz, que está un poco extraño. Entonces, al amplificar por 100 al cuadrado, puedo simplificar este de acá y este de acá. Y me queda 60 por 60 partido en
60 por 60, más 40 por 70. Que habría sido lo mismo que acá al comienzo, simplificar los porcentajes. No sé si se fijan, es lo mismo. Un poquitito más largo, pero está bien. Lo de arriba me da 3600 y lo de abajo me da 3600 más 2800. Aquí de nuevo podemos simplificar los dos ceros, tanto arriba como abajo. $3.600 partido en 3.600 más 2.800 dividido por 100 arriba y abajo. Simplifico básicamente. Arriba me queda 36, abajo me queda 36 más 28. Esto es igual a 36. 36 más 28, ¿cuánto es? 6 más 8, 14. 1. 3 más 1, 4. Más 2, 6. 64. Simplificamos un poquito. 36 dividido en 2, 18. 64 dividido en 2, 32. Podemos seguir simplificando. 18 dividido en 2, 9. 32 dividido en 2, 16. Y ahí es irreductible. Vamos a ver si eso está en las alternativas. Y acá está. A. Sí, A. Alternativa A. Leo el chat. Voy a dejarlo un poquito más allá para que puedan copiar bien. Aquí quedó feído por... Igual esta parte, todo esto acá, podría haberte saltado simplificando el porcentaje. ¿Y cómo se saben cuáles son los pilotos? No se saben. El DEMRE en todas las pruebas tiene 5 preguntas de experimentación. Entonces, la prueba está compuesta de 65 preguntas, de los 4 ejes temáticos, números, geometría, funciones y álgebra y probabilidad. Y hay 5 incógnitas que uno no sabe cuáles son, que no van a contar en el puntaje. Entonces, independiente si las tienes buenas o malas, da lo mismo. Y el puntaje se saca de cuántas buenas tuviste de las 60 que valían. Sí, y Constanza dice que en el formulario salen cuáles son pilotos, y eso es verdad. Andrea pregunta si hay algún solucionario, y no, no hay. Había uno para un ensayo de Tito de antes, pero para este no había. Profe, ¿por qué 40 por 70? Ya me están preguntando por interno por qué el 40 por 70. Mira, es por el camino de acá. Entonces yo tengo una caja y quiero ver los casos totales. Y los casos totales van a ser estos de acá, más estos de acá. Estos de acá ocurre 60% por 60%, que es el 60 de acá. Y para estos de acá es 40% por 70%, y eso queda acá. ¿Por qué el denominador? Ya, ahí parece que hay dudas con el denominador. Voy de nuevo. Casos favorables partido en casos totales. Este es nuestro mantra. Esto, tatúenselo en el pecho si pueden. En el enunciado me dicen, si salió un número impar, ¿cuál es la probabilidad que sea del tipo A? Entonces yo, con el caso favorables, es el que me sirve, el tipo A. Entonces yo, en mi diagrama de acá, tengo que es 60%, 60%. Y esto es lo que va acá. Para los casos totales, veo estos casos de acá, más los casos de acá. Porque también podría salir impar con el lado B. Y esto me deja esto de acá, más este de acá. Entonces, el favorables y los totales serían los que me sirven más los que no me sirven. ¿Es verdad que las pilotos son las fáciles o nada que ver? No, no es así, Constanza. De hecho, a veces las pilotos son las más difíciles. El DEMRE no se sabe muy bien cuáles son los criterios que utiliza.
pero a veces son preguntas, por ejemplo, que tuvieron un error demasiado grande. Para que una pregunta de EMRE pase las pruebas, tiene que tener como mínimo un 15% de aprobación. Si tiene menos, se da por piloto, por ejemplo. Sé que ese es un criterio, pero no sé cuáles son los otros. Bueno, aquí terminamos con las preguntas de mayor incidencia de error. Voy a ir con las que me pidieron en el chat. Me pidieron hartas. Una que me pidieron fue la 44, así que voy con esa. Tenemos otro ejercicio de geometría. En la figura, D y E están sobre las rectas A y C. Ok. Respectivamente. Ya. D y AB se intersectan en F. Perfecto. Si las medidas dadas en la figura están en centímetros, entonces AB mide. Ya, esto de verlo, al tiro uno identifica que es un ejercicio de semejanza de triángulo. Este alfa de acá probablemente va a ser clave. Vamos a tener que nombrar ángulos y notar que hay ciertos triángulos que son semejantes con otros. Entonces yo voy a partir nombrando este de acá beta. Y llamemos este de acá gamma. Ya. Entonces aquí hay que buscar semejanza. Fíjense, miren hacia acá. Esta es una observación buena. Bueno, primero que todo, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma 180. O sea, este ángulo de acá, más este ángulo de acá, más este ángulo de acá, siempre suman 180. Eso es bien importante. Súper, súper importante. Ya, entonces el triangulito de acá chiquitito, un poquito dibujo, un poco chico el dibujo, ¿eh? Pero se puede hacer. Lo voy a dibujar un poquito más grande. Este de acá es alfa, este de acá es gamma, y este de acá es beta. Ustedes pueden llamarlos 1, 2 y 3, A, B, C, como quieran. Quiero que lo comparen con este de acá. Con este grande. Este triángulo grande tiene un gamma acá y tiene un alfa acá. Entonces, este de acá tiene que ser un beta. Porque yo de acá tengo que alfa más beta más gamma son 180. Y con este de acá tengo un gamma y un alfa. Entonces tengo que un gamma más un alfa más este de acá me tiene que dar 180. Entonces la única posibilidad es que sea el mismo que acá. Esto tiene que ser beta. Entonces gracias a eso, este de acá es beta. Ya. De la misma manera, estoy buscando otros ángulos que se parecen. Este de acá es, bueno, una recta tiene 180 grados, así que este de acá va a medir 180 menos alfa. ¿Ya? O sea, si este mide alfa, esto de acá, como todo esto mide 180, este de acá tiene que medir 180 menos alfa. Perfecto. Y este de acá entonces, voy a llamarlo ángulo 4, para que vean que puedo llamarlo como quiero. Pero fíjense con que este de acá también mide 180 menos alfa. Por esta recta de acá. Entonces ahí tenemos nuestros triángulos semejantes. Ah, está súper desobediente el OneNote. Ya. Me preguntan por cuál, me preguntan por AB. AB es este de acá. Esa es mi incógnita. Bueno, AB está en el triángulo grande, este que es como vertical, y es opuesto a gamma. Por semejanza de triángulos,
yo puedo compararlo, por ejemplo, con el chiquitito de aquí. Entonces, pero el chiquitito no me da tanta información, en verdad, porque nos da el 2 nomás. A ver. Ya, esto funciona mejor. Este de acá, el que está como así, el que tiene el 8 y el 4, ese triángulo de ahí, el EDF, tiene un lado que es beta, un lado que es 180 menos alfa, y un lado que es 4. Y este de acá grande tiene un ángulo que es 180 menos alfa, un ángulo que es beta, y un ángulo que es 4. Ya, fíjense en esto. Este triangulito de acá tiene un ángulo que es beta, un ángulo que es 180 menos alfa, y un ángulo que es 4. Y este triangulito de acá tiene un ángulo que es 4, un ángulo que es 180 menos alfa, y un ángulo que es beta. O sea, son semejantes entre sí. Entonces nosotros podríamos hacer una razón de semejanza en que el lado opuesto a beta es al lado opuesto a beta, como el lado opuesto a 180 menos alfa es igual es al 180 menos alfa, como el ángulo, como el lado opuesto al ángulo 4 es al ángulo opuesto a 4. Entonces, en el chiquitito, el opuesto a 180 menos alfa mide 8. Este es 180 menos alfa, este es 8. Lo había dibujado, ¿no? Que de acá tendríamos que 8 es al grande, que sería todo esto de acá. Que sería 4 más x. Ya lo voy a dejar de no. No se está entendiendo nada. Voy a dejarlo no. Voy a dejarlo grande, que esto es muy, muy chico. Pero no se va a entender absolutamente nada. Era algo así, así, así y así. Entonces, este de acá medía gamma, este de acá medía 4, este de acá medía alfa, alfa, no, ese medía beta. Este medía beta, beta, este medía alfa. No me acuerdo cómo era. Alfa, alfa. Ya, acá está el otro alfa. Este es alfa, este es 180 menos alfa, este es 180 menos alfa, y este de acá era beta también, creo, ¿no? Sí, ese de acá era beta. Ya, ese es nuestro esquema. Esto de acá mide 8, esto de acá mide 4, y 8, 4, y esto mide 2. Ya, lo que estoy haciendo es que este de acá, el que pinté de celeste, es semejante con este de acá, el que estoy pintando de amarillo. Son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Voy a dibujar el que pinté amarillo, separado. Tenemos este que mide es el ángulo 4, este que es el ángulo 180 menos alfa, y este es el ángulo beta. Y el que pinté de celeste, lo voy a volver a dibujar. Este mide 180 menos alfa, este mide beta, y este mide 4. Son los mismos ángulos, entonces son semejantes. Este mide 8, este lado mide 4, y este de acá mide 2 más 8, o sea, este mide 10. ¿Ya? 2 más 8, 10. Lo único que hice fue separar los dos triángulos. Entonces acá, por semejanza de triángulos, podemos sacar esto de acá. Porque el ángulo opuesto a 180 menos alfa va a tener una razón con el de 180 menos alfa, que en este caso va a ser 8, es a, llamamos esto x. Y esa va a ser la misma razón que el ángulo opuesto a beta, o sea, 4, es al ángulo opuesto, al lado opuesto a beta, acá, a 10. Entonces acá multiplico, paso el x multiplicando, bueno, multiplicamos cruzado. 10 por 8, 80, dividido en 4, 20. O sea que x igual a 20. Hasta ahí pueden resolverlo, pueden pasar el x multiplicando, 10 multiplicando, etcétera, le va a quedar que x igual a 20. O sea, esto de acá mide 20.
que es esto de acá. Todo esto mide 20. Y como esto mide 4, esto de acá mide 16. ¿44C? O si no me equivoco. 44C. Perdón, D. Ya, ahí estamos. Espero que se haya entendido. Esta explicación no estuvo tan buena, no es lo mejor que he hecho. Ya, súper, gracias. Buenísimo, se entendió. Lo relevante, ya, esto es con lo que quiero que se queden, porque esto es lo que les va a servir. Sí, saber que esto mide 16 no sirve de nada, pero entender cómo resolver este tipo de ejercicios sí sirve. Cuando ustedes les pasen un ejercicio con triángulos, hay un 90% de probabilidades que se resuelva así. Ustedes parten y le ponen un nombre a los ángulos. Este lo voy a llamar alfa. Llamémoslo 1. Este lo llamo 2. Este lo llamo 3. ¿Ya? Ustedes le ponen nombres. Yo a eso ocupo números, por ejemplo. Da lo mismo como lo llamen. Y ustedes empiezan a buscar cuáles ángulos se repiten. Entonces, por ejemplo, este 2 de acá, como es opuesto al vértice con este, va a medir igual. Ese es uno. Otro típico, la Z. Busquen la Z. En este caso no hay una Z, pero es muy típico que cuando hay rectas paralelas, se forme esta Z de acá. Este de acá siempre es igual a este de acá. No sé si están viendo la Z. La voy a remarcar. Esa es la Z. Ocurre muchísimo, pero muchísimo. Entonces ustedes lo que van a hacer es agarrar el triángulo y llenarlo de alfa, beta, gamma, o 1, 2, 3, todo. Y se van a dar cuenta que hay triángulos que tienen los mismos ángulos que otros. Y son semejantes. Y ahí ustedes hacen la razón. Este lado es a este lado, como este lado es a este lado, y sacan X. Esos son el 90% de los ejercicios PSU se hacen así. 90. De geometría de triángulo. Ya voy a hacer la 36 que la están pidiendo hace harto rato. Felipe tiene un campo de 10 hectáreas. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Pero en un mapa de localidad, su sitio se representa con una superficie cuya área es 10 centímetros cuadrados. Entonces, la escala del mapa es... Ya. Bueno, esto es un ejercicio de razón a escala de un mapa, los cuales siempre hay una constante que me escala el mapa. Ojo, voy a hacer un ejemplito para que se note. Si esto mide 1 y esto mide 1, el área de este cuadrado va a medir 1 cuadrado, que es 1. Este sería un mapa a escala 1 a 2. Entonces este mide 2 y este mide a 2. Pero el área va a medir 4. 2 por 2, 4. Entonces, los lados están en razón 1 a 2, pero las áreas están en razón 1 a 4. A la razón entre los lados se le llama constante. Se le llama razón, bueno, tiene hartos nombres en verdad. Generalmente se le simboliza con una K. Pero esa es la razón en la cual la escala del mapa, digámoslo así. Las áreas siempre van a estar al cuadrado de la K. ¿Ya? O sea, si la escala es 1 a 2, las áreas van a estar en 1 a 4. Si la escala es 2 tercios, es 2 a 3, las áreas van a estar en 4 a 9. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo más, mira, fíjense. Hagamos el cuadrado de 3. De 3 por 3. Esto mide 3, esto mide 3. Entonces, la razón entre nuestro... Llamaste que este es el mapa, y esta es la realidad. Fíjense que la escala es 1 a 3, pero las áreas están en 1 a 9. ¿Por qué? Porque esto es al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá no están hablando de superficie. Superficie es área. Entonces vamos a hacer una razón, y esa razón va a haber que sacar la raíz cuadrada para pasar a la razón real, a la escala real del mapa. Eso también esto lo preguntan en un kilo, ¿eh? El tema de las áreas. Típico. Si dos triángulos son semejantes, entonces su área está en la misma razón. No, malo. La razón de las áreas siempre es al cuadrado. Y la razón de las distancias es la razón normal. Y la razón de los volúmenes es al cubo, pero eso lo preguntan muy poco.
su sitio se representa con un área. Entonces, en el mapa tenemos 10 centímetros cuadrados. En la realidad tenemos 10 hectáreas, donde cada hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces va a ser 10 por 10.000 metros cuadrados. Bueno, un metro son 100 centímetros, ¿ya? 100 centímetros. Esto lo sabemos un poco por cultura general, pero también es contenido. Entonces, metro cuadrado, yo puedo escribirlo como 100 centímetros al cuadrado. Esto de acá es un metro, ¿cierto? Entonces, 100 centímetros es lo mismo que un metro. Yo puedo escribirlo así. ¿Por qué lo escribo así? Para que me quede la misma unidad de medida. Entonces, esto va a ser igual a 10 centímetros cuadrados partido en 10 por 10.000, 100.000, por 100 centímetros al cuadrado. Por 100, por 100, eso significa el cuadrado, por centímetros cuadrados. Perfecto. Y acá nos da una razón de 1 es a un número gigante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero ojo, esta es la razón de las áreas. ¿Ya? Esta es la razón 9 a 1 en este ejemplo. Este hay que sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de esto me va a dar la escala real. Entonces, voy a buscar un número que elevado al cuadrado me dé esto. Y son 4 ceros. O sea, me van a quedar 4, son 8 ceros, entonces me van a quedar 4 ceros. 1 es a 10.000. ¿Ya? 10.000 al cuadrado, como son puros ceros, simplemente los sumamos. Entonces, como acá son 8 ceros, la raíz cuadrada van a ser 4 ceros. Si acá fuesen 16 ceros, serían 8 ceros. Si fuesen 20, serían 10 ceros. Como la mitad. Y aquí estamos. 1 es a 10.000. Importante. La razón de las áreas no es la misma que la razón de las distancias. Típica pregunta PSU. Te dicen, la razón de dos triángulos semejantes 2 es a 3. ¿Verdadero o falso? Entonces las áreas están en 2 a 3. Falso. Están en 2 a 9. Pero tienen que ir al cuadrado. Típica pregunta PSU. Y aquí es lo mismo. Y lo otro importante es que sean capaces de convertir unidades de medida. Yo aquí lo único que hice es que un metro son 100 centímetros, entonces escribí 100 centímetros en vez de un metro. Y ahí lo leí al cuadrado y continué. Ya. Bueno, estamos en la hora, así que voy a dar por terminada la clase. Voy a dejar de grabar y les voy a dar un segundo código, que el primer código era para los que se quedan hasta el primer recreo. Este otro código es para los que se quedaron hasta el final. Se llama así. Este es el código, Riemann. Un matemático, bien relevante. Bueno, el otro era Nether, que también es bien relevante. Voy a resolver las preguntas. Profe, no entendí el tema de la razón de las áreas. O sea, ¿qué es lo que tengo que elevar al cuadrado? Mira, hay una constante que me va a dar la escala. Ya, esa constante se saca en base a las distancias. Por ejemplo, en la realidad, si algo mide 4 metros, en el plano lo voy a poner como 1 metro. Entonces mi razón va a ser 1 es a 4. El tema es que al pasarlo a áreas, eso hay que elevarlo, no es la misma razón. Va a ser al cuadrado. Entonces la razón de las áreas va a ser 1 es a 16. Espero se haya entendido mejor ahí.